En Provincianet Pagos Online podés pagar todos tus impuestos y servicios. Ingresá a provincianet.com.ar/online. Pagá con tarjeta de débito de cualquier banco. Es simple, no necesitas coordenadas ni claves bancarias. Provincianet Pagos, una empresa del Grupo Provincia. Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 145. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompañan episodio a episodio Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos y a todas. Bien, se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. Pablo, ¿cómo andás? ¿Cómo andan, amigos? Buena semana para todos y todas. En el capítulo de hoy, el 145 de la tercera temporada, nos vamos a ocupar de el COVID, de la pandemia y de el contencioso que se dio entre el Estado Federal y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente por la aplicación del DNU, que tenía varios alcances, pero fundamentalmente con el artículo que de alguna manera suspendía las clases presenciales por 15 días en virtud del crecimiento que estaba teniendo la pandemia, fundamentalmente en el área denominada Área Metropolitana Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, el primero, el segundo y el tercer cordón del conurbano. A partir de ahí, esa escena, bastante edulcorada, yo he tenido una mirada bastante crítica sobre ese escenario, inclusive por lo menos yo la hice pública, esa mirada, desde el punto de vista político, por lo menos, de ese escenario, de las conferencias tripartitas entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el presidente de la Nación y el jefe de gobierno, mi amigo Horacio, los codazos amistosos, las sonrisas y demás, cuando en algún momento esas diferencias iban a surgir. Bueno, el momento surgió, se está generando además, entre otras cuestiones, no una crisis, pero sí un diferendo de carácter institucional, porque está obrando el Poder Judicial, primero con un tribunal contencioso porteño, declarando de alguna manera o instando a la nulidad de un decreto de necesidad de urgencia, algo parecido, salvando la diferencia, quiero decir, a lo que sucedió con el caso Vicentín, también otra vez tribunales inferiores desautorizando a un gobierno nacional, cuando se supone, ¿no?, que el lugar para definir esas controversias es la Corte Suprema de Justicia. También interviene la Corte Suprema de Justicia, y en el medio, como telón de fondo, la pandemia, con los crecimientos exponenciales, con las nuevas cepas que son hipercontagiosas, con el crecimiento de casos, con los relatos, y ya no de terceros, sino ya cada vez más cercanos, del nivel de estrés y de agotamiento que está teniendo el sistema sanitario. Ya se empiezan a escuchar y ya se empiezan a leer en redes sociales, en los medios de comunicación, las dificultades que está teniendo los diversos sistemas de salud, lo de las obras sociales, lo de los municipios, lo de las provincias, el sistema federal, de capacidad de absorber a la cantidad de demanda con respecto al COVID, concretamente. Que están empezando a faltar camas, que hay una previsión de algún tipo de escasez de algunos insumos básicos como es el oxígeno. No es que falta el oxígeno, digo que hay previsión a la posibilidad de escasez en el futuro de oxígeno. Escenario que hasta ahora, y con esto termino, era un escenario que, por lo menos de la Argentina, nosotros lo relatábamos como situación que le sucedía a un tercero, ¿no? Alguna vez un episodio en Chile, bueno, el drama sanitario acá nomás, a la vuelta de la esquina en Brasil, lo que sucedió en algún momento en el norte de Italia en el principio de la pandemia del año pasado, ¿no? Donde el relato de los médicos, decir a quién hay que salvar y a quién no, a quién le doy respirador y a quién no, utilizando un criterio etario y demás. Bueno, ese escenario tan temido, y en un punto, creo yo, por suerte lejano, y que es un gran atributo, creo, colectivo de la sociedad y de los gobiernos, ahora está puesto en duda. Entonces, COVID, clases, justicia y política. Pablo. No sé por dónde empezar porque es naturalmente un rompecabezas donde ninguna
de las piezas es autónoma y todo termina impactando. Me animo a empezar con el dato más novedoso y quizá el único dato, no digo positivo, pero medianamente auspicioso de esta semana, que aparece esta semana después de 4 o 5 días que fueron feroces por la discusión política, por la discusión judicial, por la decisión de poner el plano de la pandemia en una trinchera donde es todo, pero absolutamente todo muy precario, donde las prioridades parecen definitivamente estar alteradas y evidentemente se percibe lo que en términos genéricos, aunque parezca un simplismo absoluto, se percibe que la pandemia, en el peor momento de la pandemia, termina de entrar en una clave totalmente política y electoral, porque es difícil medir todas las acciones ocurridas en los últimos días fuera del criterio de las decisiones políticas, de las voluntades políticas, de las tensiones, pero sobre todo los costos y beneficios en términos políticos. Es insólito, o sería ingenuo, pensar que en la decisión que toma la semana pasada Alberto Fernández no hay, además de una decisión estratégica desde el punto de vista sanitario, también una determinación política, es decir, esto es lo que creo que hay que hacer, la instancia requiere esto, si me equivoco es mío, si acierto es mío, y estaba rota de antemano de alguna manera la vía de la negociación porque había fracasado una semana atrás o 10 días atrás con medidas mucho más livianas. Por lo tanto, en esa decisión se percibe una voluntad de un presidente en medio de una crisis que decide correr un riesgo y ese riesgo se debe entender como toda decisión gubernamental y política en todos los planos. Una decisión de gestión, una decisión frente a la pandemia, también una decisión desde el punto de vista político y naturalmente una decisión desde el punto de vista electoral. Yo no perdería de vista, cuando repaso lo de la semana pasada, que ocurrió en el momento de mayor incertidumbre respecto a la provisión de vacunas, porque unos días antes se había cerrado India, que era una de las fuentes donde podían venir vacunas adicionales, había venido una tanda de Sputnik, que parecía que se iba a ralentizar muchísimo y estaba muy difícil lo de China. Unos días después se aceleró afortunadamente y tuvimos en estos días casi 1,5 millones, 1.600.000 vacunas y se está hablando ya de un nuevo vuelo para traer otra tanda. Cierro por un lado esto. El dato positivo o el dato medianamente positivo, la proyección positiva es que hay algunos indicios bastante claros de que si bien la curva no empezó a bajar, ni siquiera se amesetó, lo que se frenó es la velocidad de los contagios. ¿Sí? Si comparas el crecimiento que hubo entre la última semana de marzo y la primera semana de abril, donde el crecimiento fue exponencial, en la provincia de Buenos Aires creció 67%, encima de eso creció la ciudad de Buenos Aires. Además, en la primera semana de abril y la segunda semana de abril, que son las que podemos considerar de estos, es decir, la semana que terminó, el crecimiento en la cantidad de casos fue del 17%, es decir, bajó la velocidad en que venían aumentando los casos. Esto sugiere que entramos en una ralentización, en una meseta, todavía no. Es un indicio, puede ser un descanso y haber un nuevo pico, puede seguir creciendo al 17% o al 20% o al 25% en esta velocidad y llegar tranquilamente a los 40.000 casos, como en algún momento nosotros dijimos que era la proyección que hacía el gobierno. Por lo tanto, está esa incertidumbre sobre lo que va a ocurrir. Los otros dos datos positivos es que dicen que dejó de acelerarse también la positividad en provincia de Buenos Aires y bajó un poco la consulta previa, el famoso 148 que tiene que ver con las consultas telefónicas. Son datos para tomar como un panorama medianamente optimista. Lo grave, lo malo que aparece en ese contexto es que se está detectando, particularmente en La Plata, con muchísima presencia, pero en muchos lugares de la provincia con menos presencia todavía, es la presencia, valga la redundancia, de la variante Manaus y la variante británica, con la capacidad de contagio muy superior a lo que se conoce como la variante
natural o la variante salvaje, que es el SARS-2 conocido habitualmente, que era el que estaba presente en la Argentina y en la mayor parte del mundo. Eso está poniendo sobre la mesa el indicador de que no se sabe cuál va a ser el freno, evidentemente, de contagio, ni se sabe cuál va a ser la curva, con qué velocidad y hasta cuándo va a llegar. Porque si eso ocurrió en La Plata, donde se está viviendo un pico crítico, donde no hay camas y donde el número de contagios superó incluso nominalmente a La Matanza, teniendo un 45-50% de la población de La Matanza, quizá un poco menos, imagínense lo que puede ocurrir si eso se expande con el 74% de la cepa Manaos que da en La Plata, si eso se expande al conurbano y se multiplica en esa velocidad. Pero aún manteniendo este nivel, también estaría en presencia la cuestión de la complejidad de las camas de terapia intensiva. ¿Por qué? Porque, como se ha dicho miles de veces, los contagios terminan repercutiendo sobre el sistema crítico de salud 10, 15, 20 días después de que empiezan a registrarse y se produce, porque tiene que ver con el ciclo de la enfermedad, con el punto máximo y con el agravamiento. Ya estamos entre el 95 y 100% de ocupación en el AMBA. Ya estamos con esos niveles. Ya hay traslado de pacientes de una clínica a otra. Ya se registró el día martes en la ciudad de La Plata una clínica que no tenía oxígeno y tuvo que trasladar pacientes a otra clínica. Ya hay movimiento del sector privado al sector público porque el sector privado no tiene camas de atención. Ya hay varias instituciones sanitarias de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, básicamente privadas, que no reciben internados, que están cerrados para la eventualidad. Están cerradas, me lo decía un director médico de una de estas instituciones, que está cerrado el ingreso de ambulancia. Si hoy tenés un problema, hay algunas instituciones médicas y sanitarias de la ciudad de Buenos Aires que solo te atienden si vos tenés el plan de esa prestación. Eso es inusual y eso es irregular, además, porque naturalmente existe, primero la atención, es una de las particularidades que ha tenido el sistema de salud de la Argentina, de a pesar de ser público, privado y mixto con el tema de las obras sociales, siempre había una primera regla de atención, por más que se derive después, si no tenía una prestación privada, a una institución de carácter público. Dicho esto, para saber cuál es el contexto hoy, para saber cuál puede ser el escenario que se viene, me parece que se está entrando en un territorio donde posiblemente, quizás saludablemente, la pandemia deje de crecer aceleradamente con el impacto y eso podría dar algún margen mayor de movimiento para que se ordene, porque también la sensación general, no sé si ustedes la comparten, es que hay como una reacción hiperpolítica sobre acciones que evidentemente tendrán que tener otro matiz, y que a veces, ya nos vamos a meter después que ustedes hagan el entre, mi opinión particular, da la impresión que se ha entrado en un círculo donde la decisión política, básicamente la decisión política de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, tiene que ver con un nuevo escenario en las miradas o con una cristalización de los matices dentro de Juntos para el Cambio. Yo no sé si la discusión es claramente esta vieja historia de que lo corren por derecha a Larreta y Larreta termina actuando de esa manera. Lo cierto es que en las posiciones que se terminan manifestando, Larreta termina siendo muchísimo más parecido a Patricia Bullrich que al propio Horacio Rodríguez Larreta de hace 3 meses o hace 2 semanas, o al principio de la pandemia el año pasado, con esto que decía Daniel, el famoso vínculo del amigo Horacio. Por lo tanto, ahí hay una definición con una gravedad, con un riesgo de la politización de una situación de pandemia, donde además se sabe efectivamente que ahí está el conflicto. Si querés podemos discutir, todos podemos discutir sobre si efectivamente la educación, si en las escuelas hay contagios, si hay más circulación o no hay circulación. Da la impresión que ya cualquier argumento que desdramatice el impacto de la pandemia o saque de un lugar de los de mayor exposición, ¿sí? Porque evidentemente la educación tiene exposición y larga mucha gente a la calle. Cualquier argumento que trate de relativizar esos fenómenos en este contexto de pandemia donde todo está atado con un hilo, parece ya de per se preocupante, grave, temerario. Entonces ahí me parece que está el punto
de lo que viene. Y termino con dos datos. Uno, en la provincia de Buenos Aires, datos que se conocieron hoy, entre febrero y abril aumentó un 53% la cantidad de jóvenes contagiados menores de 18 años. 53%. En todos los grupos etarios, salvo el que va de 18 a 39, que aumentó 56%, es de los que más aumentó. Quiere decir que evidentemente en ese sector, partiendo de un número bajo, pero de todas maneras importante por la multiplicación de los aumentos, se está dando ese fenómeno de que la movilidad o el vínculo social o las fiestas o las reuniones sociales o los vínculos, lo que sea, se está registrando mayor contagio en ese sector. Y el otro dato, y tiene que ver con lo judicial. Seguramente esta semana va a haber una resolución de la Corte. Con la Corte uno no sabe, no puede anticipar cuál es la decisión de la Corte. Ahora también es cierto que se ha tocado un límite respecto a las decisiones jurídicas sobre la política, la intervención de lo que esto se ha dicho 1000 veces, de una justicia menor, un tribunal muy menor, tomando una decisión sobre una acción claramente federal, pero también donde no se puede desvincular de ninguna manera la decisión política de Larreta. Algunos especulan que lo apretaron a Larreta porque una de las camaristas reporta a Angelici mandó a decir, muchacho, a mí nadie me preguntó nada, nadie me llamó, yo no me metí, yo no escribí ningún fallo. Evidentemente detrás de esa decisión de la Cámara de Apelaciones de la Justicia porteña con el DNU estuvo la mano de Horacio Rodríguez Larreta, no hay ninguna duda de eso, y si uno quiere sumar un elemento más, se queda con este dato. Que los tres camaristas fueron votados por la, dibujo comillas en el aire, oposición al macrismo en la ciudad, cierro comillas, casi unánime el apoyo de la oposición en la ciudad de Buenos Aires a los tres camaristas en julio del año pasado. Y asumieron en noviembre del año pasado. También hay alguna particularidad en este procedimiento porque eso fue un concurso que se hizo en el 2016 para cubrir una vacante de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones porteña y finalmente se crea la Sala Cuarta. La primera era para ocupar un cargo vacante en la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones, se crea la Sala Cuarta y se aprovecha aquel concurso donde además se la subió del lugar séptimo al cuarto, prácticamente para que entres, y esto sumando a lo que vos decís, a Nieves Machiavelli. Se crea el fuero de relaciones de consumo de la Ciudad de Buenos Aires que no existía antes. Exactamente. También se crea un nuevo fuero, nuevos vacantes, nuevos jueces, nuevos nombramientos, nuevos contratos. Pero además se crea la sala, porque es la Sala Cuarta. Digo, se usó aquel concurso del 2016. Y se sube a Mercedes Machiavelli, que había quedado en séptima en el orden de méritos, se aceptan unas impugnaciones y esas impugnaciones fueron aceptadas de manera mayoritaria en el Consejo para que pueda quedar cuarto y pueda entrar finalmente en el tribunal en la Sala Cuarta. María de la Nieves Machiavelli es hermana del colaborador directo y uno de los operadores directos de Horacio Rodríguez Larreta, digamos, o sea, exacto. Y había sido funcionaria del macrismo en la ciudad y del macrismo a nivel nacional cuando era gobierno nacional, o sea, no es muy sorprendente el voto. Pero voy a decir un dato más. También Marcelo Alberto López Alfonsín y demás. A mí el detalle, a ver, que los macristas voten jueces macristas, hasta me parece, diría yo, natural. Acá el detalle importante es que casi unánimemente ha votado la oposición en sus diferentes versiones, el PJ Capital, la Cámpora y el resto, han votado estos jueces. Además hace muy poco tiempo atrás, no se cumplió ni siquiera un año, y de su nombramiento pocos meses. No, de hecho la designación fue en noviembre, juraron el 4 de noviembre pasado, Daniel. Es una sala muy nueva y además claramente también hubo un procedimiento para que caiga en esa sala. Un dato más que tiene que ver con el mecanismo. El viernes cuando va a la Corte, la Ciudad de Buenos Aires, si hubiese tenido efectivamente decisión de que se trate de urgencia, podría haber pedido que la Corte sesione el fin de semana. Que la Corte lo trate y no lo pidió. Entonces, cuando no lo pidió, alguien entendió que quedaba delegado para el lunes porque la Corte lo empezaba a tratar el lunes, por lo tanto el DNU iba a entrar en vigencia el lunes. Pero en el medio ocurre lo de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires y genera toda la especulación de que en realidad dijeron,
no vamos a pedir la intervención de la Corte para que pueda aparecer la Cámara con estas irregularidades mencionadas sobre las competencias, incluso sobre otros procedimientos que tiene que ver que fue un recurso de queja, el fiscal, y la Cámara toma una decisión sin ni siquiera consultar a la otra parte. Digamos, hay una serie de irregularidades. Yo no soy un experto judicial, siempre hay versiones para todo, pero claramente la competencia tiene que ver con eso y la urgencia, pero no hubo. Si hubiese existido la voluntad de la Ciudad de Buenos Aires, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para que la Corte lo trate de manera ultra urgente, podría haber pedido el viernes que lo trate el fin de semana, y no estuvo ese pedido formal. La impresión es, o bien hubo un error táctico, o se hizo adrede para que dejar ese vacío y que intervenga la Cámara de Apelaciones. Bien, Alfredo, tu mirada a propósito de todo este contencioso, porque de telón de fondo también está la cuestión económica, ¿no? Todos están mirando con un ojo la pandemia, con otro la recuperación económica, con el regreso además de las ayudas federales, a través de el monto fijo para la UH, la ayuda para los trabajadores sanitarios. Eso está claro a nivel económico, incluso lo mencionamos en algún episodio anterior, no va a venir ninguna cuarentena absoluta en el sentido de ningún tipo de actividad industrial. Esto no está pasando en ningún lado del mundo. Ahora se aprendió después de ya 13 meses en Argentina cómo encarar el esquema de restricciones que precisamente es resistido por la derecha antes y ahora en Argentina, porque es una estrategia política. Todo lo que están hablando yo lo resumo en que es una estrategia política para erosionar políticamente al gobierno y a su base electoral. Se dan cuenta que, digamos, caemos en tratar de ver qué es lo que pasa con la justicia, la Corte Suprema de Justicia, qué es lo que va a hacer o dejar de hacer por 15 días, digamos, un DNU. La verdad que si la Corte Suprema se aboca al tema, la verdad es de una velocidad increíble. Pero claramente la Corte Suprema de Justicia es parte de ese complejo político que tenés a Clarín, La Nación, Infobae, la Corte Suprema de Justicia, el poder económico, sector del poder económico, y con la alianza macrismo-radicalismo. Digamos, a mí me resulta muy difícil disociar la Corte Suprema de Justicia cuando tuvo que tratar casos de controversias federales, o sea, nación, provincia, por ejemplo, vinculado con millones de pesos vinculado con Santa Fe, Córdoba, San Luis. Tardó años. Y acá por un DNU que habla de 15 días, se arma esta controversia jurídica. Claramente es parte de esa tensión política que existe. Es absurdo, digamos, en términos de analíticos, pensar y buscarle racionalidad a lo que es este manejo, un manejo espurio del Poder Judicial por parte de la derecha, tirando a la borda cualquier tipo de discurso de institucionalidad, digamos. Entonces, eso por ese lado. Por otro lado, ahí Pablo estuvo mencionando algunos aspectos vinculados con la provincia de Buenos Aires o con el AMBA, el tema sanitario. Lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires es dramático. Hasta lo dicen con una naturalidad los propios funcionarios de la ciudad de Buenos Aires, y me estoy refiriendo a Quirós, que hoy, martes a la mañana, dijo: pedimos prestado a la Nación 50 aparatos de oxígeno. ¿Por qué? Porque ellos primero le dan al sistema de salud privado, o sea, le sacan primero al sistema público de la ciudad y le dan a los privados. ¿Por qué? Porque el privado está colapsado. Digamos, lo que no se quería llegar, el gobierno de Larreta lo logró, digamos, que colapse el sistema de salud. Y entonces, frente a esta disputa que hace, después le piden a la Nación que le dé 50 aparatos de oxígeno. Pero porque hay una cuestión que a mí me parece que es simplemente cuando habla de la evidencia es de una caradurez absoluta. La evidencia científica, o si querés estadística, muestra, y si que me equivoco, me lo apunta. La ciudad de Buenos Aires tiene más muertos por millón de habitantes de toda la Argentina. Tiene más contagiados por millón de habitantes.
Es el distrito que recibió más vacunas en proporción de su población. Es el distrito que menos ha vacunado a los docentes junto con Tierra del Fuego. Es un desastre. Desde la capital se expandió el virus al resto del país. Además, desde la ciudad se lideró la campaña de oposición a cada una de las medidas de cuidado colectivo para mitigar la dispersión del virus, desde el primer momento. Y ahora también lideran la campaña de oposición a los cuidados colectivos, digamos, y vinculado con el tema de la educación. La verdad que se publicó un tuit de Axel Rivas, director de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés. Podemos subrayar Universidad de San Andrés, no estamos hablando de la UBA, no es de Filosofía y Letras de la UBA. El medio es el mensaje en el caso de la Universidad de San Andrés. Bueno, entonces, donde recopila 20 documentos a nivel internacional, investigaciones, o sea, ¿qué quiere? Evidencia científica, evidencia estadística, que habla precisamente de que cuando se abren las clases presenciales, bueno, tenés una expansión de los contagios. Está bien, después se puede llegar a discutirse, hablar y cosas que es cierta. ¿Es dramática la pandemia? Claro que es dramática la pandemia. Los costos, los efectos en términos económicos, sociales, educativos, sociológicos, psicológicos, todos, es obvio, pero ¿qué es lo que se puede decir? Bueno, el tema es cómo vos mitigás todos esos costos, esos dramas personales, dramas colectivos. Ahora bien, si tenés un gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se bolsonoriza, no sé si lo dije bien, a nivel de discursos y lógicas y funcionamiento, bueno, tenés ese drama en la Ciudad de Buenos Aires, con los peores indicadores. Obviamente que tiene todo un objetivo político y está claro, la conducción política del poder económico, que es Clarín y Techín, están lanzados a que este gobierno pierda las elecciones de medio término. Y detrás de esa conducción política se alinean las diferentes ramas de ese ejército. El Poder Judicial, el resto de los poderes de medios de comunicación y la fuerza política del PRO y del Juntos por el Cambio. Iban a comenzar diciendo que la verdad que es un episodio que si lo escuchan en otra parte del país, dice, bueno, basta los porteños, digamos, porque es un debate muy propio de la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA. Ahora bien, yo creo que sí es relevante. ¿Por qué? Porque desde la Ciudad de Buenos Aires ya hubo dos dirigentes políticos que fueron jefes de gobierno que pasaron a ser presidentes, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri, con dos gestiones desastrosas, fundamentalmente para el resto del país. Sería parte de estos misterios de la política de Argentina que el país vote de nuevo a un candidato de la capital federal. Sería parte de esas interesantes investigaciones de sociología de masas para tratar de entenderlo. Pero vuelvo, me parece que hay una cuestión eminentemente política que excede simplemente decir, bueno, uno es de Juntos por el Cambio y otro el Frente de Todos. Acá está en el medio una cuestión sanitaria, o sea, de vidas y de muertes. Y, para cerrar, el macrismo tiene una particular predilección a hacer política con los muertos. Lo hizo con Cromañón, con el tema de la destitución política de Ibarra, lo hizo con Nisman y lo hace ahora con los muertos de la pandemia. Quería agregar una cuestión ahí con respecto al tema de los contagios en los colegios. Hay un testimonio de un periodista argentino-israelí que se llama Gabriel Ben Tasgal, que desde Tel Aviv estaba dando un testimonio en un canal de noticias, muy opositor al gobierno y a sus políticas, ni hablar en términos sanitarios, como es el canal La Nación Más, a quien, según información que circula, no desmentida hasta ahora, uno de los accionistas de La Nación Más sería el expresidente Macri, junto a Nicolás Caputo,
y otros empresarios, entre los cuales estaría Marcos Galperín y demás. Información que por lo menos hizo pública otro empresario de medios, Daniel Vila. Digo esto para entender también, como decía también Alfredo recién, con este informe de la Universidad de San Andrés, donde el medio también es el mensaje. En este caso, el periodista israelí dice, y vamos a escuchar el audio: voy a meterme en un problema interno argentino, lo sé perfectamente, pero prefiero ser sincero. Cada vez que en este país se abrió las escuelas, aumentó el contagio de forma radical. Cada vez, 3 veces. Estuvimos 3 veces en un encierro, cada vez durante un mes, hasta que la tercera vez decidieron completamente no permitir el colegio. Ten en cuenta, se abrían shopping, centros comerciales, se abrían y los colegios no. Lo último en abrirse, después de los negocios, después de los centros comerciales, lo último en abrirse fue las escuelas, porque el gobierno dice, no hay nada que hacerle, los chicos no están vacunados y por lo tanto no los podemos exponer ni a ellos, ni a los que no se han vacunado, ni tampoco a otras personas que deambulan en el medio. Estamos hablando de Israel, hoy el país modelo. Es el país donde dejó de ser obligatorio el uso de barbijo. Es el primer país que muestra una salida hacia lo más parecido a una normalización prepandémica. Y sin embargo, este periodista marcaba este testimonio con respecto a la cuestión de la escolaridad y el aumento de los contagios. Discúlpame, Dani, Sí. Porque vos mencionaste algo económico y me quedé en el tintero, que también lo tenía puntualizado, que la Ciudad de Buenos Aires es el distrito más rico del país y casi no destinó recursos monetarios para apoyar ni a los grupos sociales vulnerables ni a los sectores económicos que más padecen los impactos de la pandemia. No hubo ni IFE, ni ATP, ni REPRO, ni ayuda especial a los barrios populares. Los gastronómicos lo están padeciendo. ¿Qué le da la Ciudad de Buenos Aires a los gastronómicos? Los gimnasios lo están padeciendo. ¿Qué le da la Ciudad de Buenos Aires a sus propios, actividad económica, a sectores económicos? Nada o casi nada. Bien, hemos terminado un nuevo episodio y apasionante episodio de Truco Gallo. Será hasta la próxima, Cuchu. Un abrazo grande para todos y todas. Un abrazo muy grande también a Pablo Totó Ibáñez. Hasta la próxima, alcalde. Saludos, señores. Buena semana para todos y todas. Hasta el próximo episodio. Chau. Coordinación: Alfred Ábalos. Producción comercial: Pablo López. Realización: Simón Villarrubia. Diseño gráfico: Andrés Roch y Lisandro Aira para Brasilcomunicación.com.